Muy buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a este culto domingo para alabanza y gloria para nuestro Dios. Y para comenzar vamos a tener una oración. Señor, en esta hora del día, Padre, venimos para escuchar tu palabra, mi Dios. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar tu palabra, mi Dios. Que tu Espíritu Santo hable a través del pastor, Padre, y que también nosotros podamos aprender, mi Dios. Quita toda distracción de nuestra mente, Padre, para prestar atención. Y también te damos muchas las gracias, Padre, porque nos has cuidado, Señor, y nos has permitido escuchar tu palabra, Padre. A pesar de toda la situación que está pasando, mi Dios, también ayúdanos a compartirla, Padre, con las demás personas, sobre todo en esos momentos, Padre, que más lo necesitan, mi Dios. Gracias te damos porque nos permites escuchar tu palabra en este día y que también nos permitas compartirla, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmo 108, del 1 al 4. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré el alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Amén. Asimismo, continuando, vamos a entonar los siguientes himnos. Una vez más me acerco a ti con libertad y en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Una vez más me acerco a ti con libertad y en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad y en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero
perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Continuando con nuestro orden de culto, tenemos una lectura que es en 1 Corintios 10. Dice la palabra de Dios: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga, pues os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, y preguntad nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se han de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis, no hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios en este día. Les felicito a quienes siguen fielmente cada uno de estos videos y les animo a seguir transcribiendo la primera carta a los Corintios. Estamos ahora en el capítulo 10 y en este capítulo 10 Pablo presenta las conclusiones a la pregunta que le hicieron respecto a la comida ofrecida a los ídolos y la práctica del amor. La primera diapositiva nos muestra el tema en el cual vamos a estudiar este pasaje, madurez espiritual, y está basado en este capítulo 10. Madurez espiritual es lo que se espera de cada persona cristiana y del pueblo de Dios en general. En los primeros versículos empieza por ponernos un ejemplo de inmadurez para que nosotros podamos tener estabilidad emocional y espiritual. Y el pueblo de Israel es comparado aquí cuando viajó en el desierto. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El versículo 1 dice que todos estaban bajo la misma nube. El versículo 2 dice que todos pasaron el mar y fueron bautizados en Moisés. El versículo 3 dice que todos comieron el mismo alimento. Y el versículo 4 dice que todos bebieron la misma bebida espiritual. Esto es Cristo, la roca espiritual. Todos. Pero al final, en el versículo 5 dice que no todos llegaron a la meta. Y hace una referencia a Números 14, 29 al 30, que dice: los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí, dice el Señor, tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué? Porque no perseveraron, porque murmuraron, porque se rebelaron contra su líder Moisés, contra la ley de Dios y contra Dios mismo. Y en esto se basa nuestra enseñanza, que podamos ver las características de las personas que están en proceso de madurez. La siguiente diapositiva, y es el primer punto. Todos estos puntos los puse con la letra M para que puedan recordarlos fácilmente.
La primera característica de la madurez es marcar la diferencia. Los versículos 6 al 11, ¿qué podemos aprender? Jesús, nuestro líder y legislador como Moisés, nos enseña a madurar y marcar la diferencia. En Mateo 5, del 13 al 16, Jesús les dijo en el Sermón del Monte: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, dice Jesús. Marquen la diferencia para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así es que Pablo hace una especie de 5 mandamientos. En el versículo 6 dice que no codiciemos. En el versículo 7 dice que no hagamos ídolos ni los adoremos. En el versículo 8 dice que no tengamos relaciones sexuales impuras delante de Dios. En el versículo 9 dice que no pongamos a prueba a Dios. Y en el versículo 10 dice no murmuremos. Y eso va a marcar la diferencia. El versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, en este presente eón, en este momento que vivimos, en esta nueva normalidad donde nos sentimos presionados por la corriente de este mundo, sería trágico olvidar el pasado. Así es que leamos la palabra de Dios y continuamente revisemos la palabra de Dios. Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta delante de Él. Así es que el primer signo de madurez es marcar la diferencia. Veamos el segundo. La siguiente diapositiva. Mirar y tener cuidado. Versículos 12 al 22. En el versículo 12 y 13 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la prueba, la salida, para que puedan soportar. Estar firme significa confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas, contrariamente a lo que piensa este mundo. Ser humildes para resistir al diablo, someternos a Dios, y el diablo huirá de nosotros. Pues a nosotros el Señor nos cuida y nos sustenta, como Israel en el desierto. Por eso debemos confiar en que las pruebas buscamos su voluntad y no la nuestra, y Él nos provee los recursos para que podamos salir adelante. En la primera carta de Pedro, en su capítulo 4, versículos 1 al 5, el apóstol Pedro escribe esto a la iglesia que está en la diáspora, que está pasando esta persecución, y dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud,
porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dios está usando esta pandemia, yo estoy seguro de esto, para revisar nuestras vidas. La vida de toda la comunidad, pero también la vida de cada uno de nosotros. Versículo 15 al 17, Pablo nos invita a participar de Cristo y no de los ídolos. Versículos 18 al 20, Pablo nos invita a que participemos como sacerdotes del altar de Dios y de la mesa de Dios. Versículos 21 al 22, participemos de la mesa del Señor y no la de los demonios. Madurar, pues, es reconocer a Dios y desenmascarar a los ídolos. Esa es nuestra labor y tenemos que hacerla puntualmente en nuestra sociedad. En 1 Corintios 8, 4 al 7 dice: de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores para los paganos, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas que ha sido sacrificado a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. ¿Cómo se contamina? Pues porque no asumen el deber de la ley de Dios. ¿Y qué dice la ley de Dios en Éxodo 20, 4 al 6? No te hagas ningún ídolo, no te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando los padres me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Como decía en una película, no puedes bailar con el diablo. No puedes jugar a estar con Dios y estar en las cosas del demonio. Y eso nos lleva al tercer punto, la siguiente diapositiva, que presenta Pablo los motivos de conciencia. Y esto habla del estado final de la madurez. Llegamos a la conciencia, es el asunto más importante. Según el sitio de Coalición por el Evangelio, la conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores y solamente se puede llamar cristiana cuando es gobernada por Dios. En los versículos 23 al 28, Pablo dice en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y vuelve a este asunto de ceder nuestros derechos usando la conciencia cristiana. Romanos 9:1, Pablo dice, digo la verdad en Cristo y no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo él usa la conciencia para ceder sus derechos y pone como ejemplos dos situaciones. Cuando uno compra carne en la carnicería, dice no preguntes, por lo que ya habíamos dicho de la carne que era ofrecida a los ídolos y que se vendía. Y también si vas a una comida o una fiesta, no preguntes, pero si te dicen que fue ofrecida a los ídolos, no comas. Esto por motivos de conciencia. Los versículos 29 al 30, hay un tema que me encanta a mí, que tiene que ver con el evangelismo, y es que debemos de ser sensibles a la otra persona. ¿Cuántos de nosotros somos sensibles a las otras personas cuando les hablamos de Cristo? Pero es que ni siquiera creen, los tratamos con desprecio. No. La palabra de Dios dice que debemos de ser sensibles a los que no creen, especialmente. En Romanos 14, 15 al 21, Pablo expresó esta enseñanza. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduce a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Dice Romanos 10, versículos 29 y 30. La conciencia digo, y no la tuya, sino la del otro. Subraya la del otro. Esta es la única religión a quien realmente le importa el otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser descensurado por aquello que doy gracias? Y la respuesta está en los versículos 31 hasta el versículo 11, al versículo 1 del capítulo 11. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Finalmente el Espíritu Santo nos pregunta como individuos y como comunidad, ¿lo que haces, lo haces para la gloria de Dios? ¿Lo que hacen como iglesia lo hacen para la gloria de Dios? ¿Lo que hacen como familia lo hacen para la gloria de Dios? Dice, no seáis tropiezo, y ahí está el otro, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo que haces o lo que hacen, ¿pone tropiezo a alguien? Y dice el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. La tercera pregunta es, ¿lo que haces o lo que hacen es para tu agrado o para tu propio beneficio o para los demás? Y por último dice, sino el de muchos para que sean salvos. Lo que haces o lo que hacen está contribuyendo para salvar a otros.
Muy interesantes las preguntas que el Espíritu Santo nos hace en estos versículos. Si una de todas las respuestas están mal, entonces hay inmadurez espiritual. No necesitas tener las 4 respuestas mal, con una sola que tengas mal. Eso se llama inmadurez. Y tenemos que trabajar en ello. Por último, la siguiente diapositiva. Y es parte de este texto, el versículo 1 del capítulo 11 de 1 Corintios. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo nos habla acerca de su secreto respecto a la madurez. ¿Cómo llegó a este nivel? Comparto mucho con personas que admiran mucho a Pablo. Yo soy un admirador de Pablo. Y siempre había pensado, ¿y cuál es el secreto de Pablo? ¿Cómo llegó a este nivel? Y de repente se abre el libro y de una manera, en unas pocas palabras, Pablo nos dice, este es el secreto. Con este principio cierra la respuesta a la pregunta que le habían hecho. Y dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Aprendí, Pablo está diciendo en otras palabras, aprendí a practicar esto de la persona a quien admiro, sigo y por quien doy la vida. Y ustedes también deben de seguir a esa persona, la persona más maravillosa del universo, más madura, que nos puede hacer crecer en la gracia, Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por este capítulo 10 de 1 Corintios, donde nos enseñas acerca de la madurez. Y nos preguntas, ¿por qué están haciendo tantas cosas ahora? ¿O por qué no las hacen? Y sentimos de tu Espíritu Santo un llamado a volvernos a ti, Señor, a reconciliarnos contigo. Quizás no tenemos una conciencia limpia, Señor. Quizás hemos juzgado mal a los demás, o quizás nos hemos lastimado. Perdónanos. Quizás nos hemos rebelado como el pueblo en el desierto. Murmuramos. Señor, perdónanos. Límpianos. Sé propicio a nosotros. Haznos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. No hay temor
levantaré y confesaré victoria. No hay temor que ante Él permanezca. Y no hay montañas que con su poder no las pueda mover. Yo tengo la armadura y la espada de quien me envió. Me levanto y yo canto victoria, ya Dios me la dio. Victoria, victoria. Si Él a mi frente va, yo puedo cantar victoria. Victoria, bandera levantaré y confesaré victoria. Victoria, si Él a mi frente va, yo puedo cantar victoria. Victoria, bandera levantaré y confesaré victoria. Amén. Es bienaventurado el pueblo que teme al Señor y que le busca, que le adora con todo el corazón. Yo sé que tú estás adorando al Señor, por eso estás viendo en este momento este video. Y oro por ti para que el Señor te dé amor, fe y esperanza. El mayor de ellos es el amor. Damos gracias a Dios por todas las personas que hacen posible la elaboración de los videos, por todo el equipo técnico. Oren por ellos, por favor. Asimismo, les pedimos que sigamos madurando en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabes que un día, uno de esos momentos de mi madurez tuvo que ver cuando recibí la primer quincena. Estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, y cuando recibí mi primer quincena, quise agradar y alabar a Dios, y le entregué toda esa quincena al Señor en la iglesia donde yo participaba. Y después, cada quincena apartaba el diezmo para el Señor. Esto es algo que nació en mi corazón. Y si tú tienes en tu corazón el Espíritu Santo hablado a tu vida acerca de la madurez, por cuestión de conciencia, entrega tu diezmo y tu ofrenda al Señor. En la descripción del video puedes encontrar la cuenta donde puedes depositar tu ofrenda económica. Asimismo, te sugerimos seguirnos en las redes sociales, darnos un like, un me gusta y compartir, sobre todo con muchas personas, estos videos. Y también te pedimos que nos sigas a través de los miércoles. Los miércoles a las 5 de la tarde se estrena una reflexión familiar. Estamos estudiando el libro de Nehemías todos los miércoles. Y a las 6 de la tarde tenemos una reunión virtual con los varones. Los viernes a las 7 de la tarde tenemos un círculo de oración, donde nos gustaría y nos encantaría si tú nos favoreces y nos dejas en los comentarios tu motivo de oración. Los días viernes la iglesia estará ayunando y orando por estos motivos.
Y los domingos te esperamos a las 11 de la mañana. El próximo domingo estudiaremos el capítulo 11, donde Pablo trata diferentes asuntos relacionados con el culto. Y, una vez más, tomaremos la Cena del Señor, porque ese capítulo al final habla de la Cena del Señor. Les invito a prepararse para venir a la mesa, preparar el pan como hicimos la semana pasada y preparar el vino y juntos participar de la comunión. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga.